Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy hermoso. El reposo que Dios nos ofrece. Bueno, vamos a leer ahora Hebreos 4. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pablo les estaba explicando claramente del reposo del cual el Señor Jesucristo les había dejado a su nuevo pueblo, al pueblo de Él, al pueblo aquel que se había apartado y separado solamente para ministrar en su presencia, aquel pueblo que había dado ese paso de arrepentimiento, aquel pueblo que había dicho: sí, yo creo en ti, Jesucristo. Y dice en el número 2, porque también a nosotros, Miren lo que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Qué terrible. Ahí entran las glorias postreras, porque te ha dado el reposo aquel que nos está esperando. Hoy que tenemos vida, el reposo es estar confiados, porque está la fe que nos sostiene, la fe que nos mantiene, y el reposo espiritual va a ser aquel cuando partamos de este mundo a la presencia del Señor. Él estará esperando con brazos abiertos a todos sus siervos, a todos sus hijos, para darles la bienvenida. Dice la palabra de Dios que estimada es ante Jehová la muerte de sus santos. Para nosotros es triste cuando perdemos un ser querido, pero Dios, hay fiesta en los cielos porque hay un reencuentro con sus hijos, con su remanente fiel. Acordémonos que nosotros solamente somos forasteros. Aquí esta no es nuestra ciudad, no es nuestra tierra. Nuestra tierra está allá. Nuestra vida, nuestra vivienda, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque tú y yo le pertenecemos a ese Dios vivo, a ese Dios que te ha dado a ti la oportunidad por medio de su Hijo Jesucristo. Que estas son las razones de la Navidad. Esta es la razón: saber que Cristo no solamente vino a la tierra así por así. No, Él tenía un propósito. Cuando el Salvador del mundo llegó a esta tierra, fíjate que algo muy hermoso. Póngame un amén. Yo no sé cuántos nos sentamos a la mesa el 24 de diciembre a sentarnos antes de probar esos alimentos, esos manjares que el Señor dio la oportunidad que se presentaran en la mesa. Nos dimos nosotros la oportunidad de orarle al Señor, de decirle: Señor, yo estoy aquí dándote gracias porque reconozco que un día como hoy, así fue un día. Aquellos pastorcitos que llegaron, aquellos magos de los cuales la Biblia hablaba, aquellos grandes hombres que llegaron, porque la Biblia, yo les leía a usted que no solamente los magos estaban ahí. Dice que cuando ellos hablaron y les informaron de la estrella, muchos le adoraron de los que estaban allí, incluyendo los ángeles de los cielos. Ellos también tuvieron fiesta porque ellos sabían que del pueblo de Israel vendría el Salvador del mundo, y sabían que de su familia. Por eso ellos cuando una mujer no tenía hijos, la creían que era esa mujer maldecida, que de esa mujer era seca, le decían, en su vientre. ¿Por qué? Porque sabían que de la simiente de ellas, de una de ellas, saldría el Salvador del mundo. Y María dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. Fíjate qué hermoso. Y aquí Pablo le está diciendo: aquel que nació, aquel que fue a la cruz, aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que ahora está en los cielos, es el que te ha dado la entrada, el reposo del cual Él nos está hablando el día de hoy. Entonces dice el número 3:
Pero lo más importante de todo es creerlo en nuestro corazón, es creer de que esto es real, esto no es una fábula, no es cuento, es la palabra de Dios. Lo que está aquí es lo que el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí hoy en este día. Que no se, en otras palabras, la palabra rema es que no se te olvide que tú tienes vida y la tienes literalmente, y esa vida te va a llevar a una vida espiritual, que es cuando tú y yo reposemos, cuando tú y yo descansemos ya en la presencia del Señor. Dice el número 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Mire qué lindo. Usted y yo hemos creído. Usted y yo estamos creyendo. Por eso estamos entrando. Y mira que de mañana nos hemos levantado, que de madrugada nos hemos levantado a decirle al Señor, yo quiero entrar, Señor. Quiero entrar al trono de la gracia. Quiero entrar a ese reposo eterno. Quiero entrar a ese reposo espiritual del cual tú me estás hablando, tú me estás ofreciendo. Tú me has dado la entrada triunfal al trono de la gracia. Dice, pero por los que hemos creído, usted y yo hemos creído, porque se necesita fe para creer. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mí. Mira, esto es lo que dijo Dios, esto es lo que dijo Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el mismo Dios que le dijo a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Y eso mismo te dice a ti el Señor. Él es tu escudo, tu galardón. Él es el mío. Nosotros nos tenemos que subir a ese caballo de poder, a ese caballo de victoria. ¿Por qué? Porque el varón de guerra va delante de ti y de mí, ondeando la bandera de la victoria. Él nos pasará al otro lado del Jordán. Él nos pasará al otro lado. Si estás pasando una necesidad, si estás pasando un problema, no tengas miedo. Cristo está contigo. El Espíritu Santo va a ministrar, Él te va a dar la gracia, Él te va a abrir puertas, porque por nosotros mismos es imposible. Y dice aquí, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto dijo el Señor, que muchos de los judíos, los que ya murieron, los que no entendieron, los que blasfemaron contra Dios, los que tuvieron la entrada por amor, porque ellos fueron los primeros, por eso dice que los primeros no serán primeros. Y nosotros decimos, ¿cómo que los primeros no serán primeros? ¿Por qué? Porque ellos fueron los escogidos primeramente, mas ellos perdieron muchos la salvación, aún siendo, fíjate que cuando yo estaba pequeñita, yo me acuerdo que a nosotros en la iglesia nos daban la enseñanza de que los judíos, no importaba lo que ellos fueran, ellos se iban a salvar. Pero la Biblia es clara, dice que delante de Dios no hay judío, no hay griego, no hay gentil, solamente hay uno solo, aquel que viene siendo hijo de Dios. Entonces, ¿dónde quedó el rico y Lázaro? Porque el rico dice claramente que no estaba en el cielo, y Dios nos estaba dando en su palabra, por medio de su palabra, todo aquello. Saúl tampoco se salvó, y Saúl fue un hombre no solamente del pueblo de Dios, sino escogido por Dios para llevar a su pueblo, para ser rey, para ser príncipe, para ser el hombre que iba a guiar al pueblo de Israel. Y nosotros, ¿cómo sabremos de que él no se salvó? Dirá usted, pero ¿cómo sabrá la hermana Lorena? Porque la Biblia me lo dice. Dice que cuando él fue donde la bruja de Endor, donde aquella mujer que era bruja, él le pidió hablar con el profeta Samuel. Él pidió que le trajeran el espíritu de Samuel, y dice que la bruja le informó cómo era el hombre, y él dijo, sí, ese es Samuel. Claro, el enemigo no va a engañar, el enemigo va a mentirle para mantenerlo a la gente. Por eso dice la gente, ay, la mujer fui a que me leyera las cartas, la mujer fui a que me dijera esto, y viera cómo me lo describió. Claro, si el enemigo tiene poder, y el enemigo va a querer tenerte ahí, va a querer tener a esa gente enredada, a esa gente, porque el enemigo es mentiroso. Acordémonos que si no tuviera poder, no hubiera tenido sentido la muerte de Cristo en la cruz. Pero dice que le dijo él, que supuestamente era Samuel, le dijo, mañana mismo estarás conmigo. ¿Usted cree que Samuel, un siervo de Dios, iba a estar
El Señor iba a permitir que Samuel entrara. Si la Biblia es clara, la Biblia dice que el muerto, muerto está. Nosotros no podemos invocar a nadie. El enemigo es mentiroso y por eso nosotros hoy le decimos al enemigo que no le creemos, que creemos en el reposo, que creemos en lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. No cerremos nuestros oídos ni nuestro pensamiento al Dios altísimo, al Dios poderoso. No nos perdamos por falta de conocimiento. Yo no sé cuántos están entendiendo la palabra de Dios, lo que Dios te está hablando hoy. No sé qué es lo que estás haciendo en tu vida. No sé es lo que yo pueda hacer o pueda estar haciendo que pueda impedir la entrada al reposo eterno, la entrada que el Señor me está dando hoy, la entrada que el Señor te está dando hoy a ti en tu vida. Póngame un amén, por favor, ahí, si está entendiendo la palabra de Dios, si está entendiendo usted claramente. Ponga ahí para que nosotros intercambiamos. Yo no sé si usted se me está durmiendo o no, por eso yo siempre le digo, póngamelo. No es porque yo querer saber más de usted, es que quiero saber si la palabra realmente está entrando en tu corazón, si la palabra realmente está influyendo en tu mente, si la palabra tú la estás entendiendo, lo que el Señor te está diciendo hoy. Hoy día el Señor te está ofreciendo ese reposo. No hagamos como hizo el pueblo de Israel, como hicieron los primeros, que ellos se les dio ese reposo, mas ellos lo entendieron solamente literal, no le creyeron, lo hicieron solamente porque sus padres le habían enseñado, solamente porque solamente por identificarse que ellos eran el pueblo de Israel. Pero no, hay que hacerlo por fe, porque por fe es lo que nos va a dar la entrada. La fe es la que va a mover montañas, la fe es la que va a mover el corazón de Dios a tu favor y a mi favor. Y dice así, entonces dice Pablo, por tanto juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban, escuche bien, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Quiere decir que ellos desde el principio hicieron así, pero solo lo hacían. Yo no me acuerdo esta palabra. ¿Cómo se llama esta palabra cuando usted lo hace solamente como hay gente que dice, no, yo no cambio mi religión. A mí se me ha enseñado. Yo no cambio mi forma de pensar. A mí mis padres me enseñaron. Oh, yo hago esto porque se me ha ido la palabra. Bueno, entonces dice, en el número 4 dice, porque en cierto lugar dijo así, por tradición, Esthercita, amada, tan bonita mi Esthercita. Claro, por tradición lo hacían, no por convicción. Y la convicción, dentro de la convicción está la fe, que es lo que el Señor requiere de ti y de mí. Nosotros acordémonos que antes, dice la palabra de Dios, que éramos trapo de inmundicia. Si usted sabe lo que es el trapo de inmundicia, éramos trapo de inmundicia delante de Él. Nuestro pecado siempre estaba delante de Dios. Pero ahora Él se ha olvidado de todo lo que tú y yo hemos hecho para darnos la entrada triunfal al trono de la gracia, para que tú y yo entremos hoy en esta mañana y le digamos al Señor, perdónanos, porque quizás no instruimos a nuestros hijos como debió de haber sido. No lo instruimos porque nuestra tradición nos decía otra cosa, pero ahora que conozco tu palabra, me doy cuenta que por eso es que muchos padres están pagando están pagando el precio de no haber instruido a los muchachos en sus caminos. ¿Cuántos hijos se perdieron en la droga con sobredosis de droga? ¿Cuántos hijos están en la cárcel? ¿Cuántas jóvenes tuvieron hijos muy jovencitas? ¿Cuántas jóvenes estuvieron metidas en la prostitución? ¿Cuántas personas hicieron cosas desagradables delante de Dios? ¿Por qué? Porque no hubo en
nuestro corazón el conocimiento, la fe. La fe mueve tantas cosas. El Espíritu Santo no estaba dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque habíamos desagradado las cosas de Dios. Habíamos hecho lo que al Señor no le agradaba. Sin embargo, el ojo de Dios, la mano de Dios siempre estuvo contigo y conmigo. Por eso es que tú y yo ahora tenemos vida. Por eso es que tú y yo quizá hemos andado en peligro de muerte, pero el Señor de allí nos ha sacado. De allí metió su mano poderosa. Yo le decía a la hermana de ayer, a la que yo hablaba con ella temprano, yo le decía: hermana, ¿no se da cuenta usted de que usted es, fíjate, ella vive en el puro downtown, ella vive ahí donde estuvo el epicentro, donde está el epicentro de esta gran enfermedad, y usted tenía que salir a la calle, tenía que salir a trabajar, tenía que salir a la marqueta, al doctor? Usted anduvo, muchas de esas personas que anduvieron cerca de usted tenían el coronavirus. Sin embargo, el Señor le dio a usted, le puso la coraza, aquella bendición de que el Espíritu Santo, los ángeles del cielo estuvieron rodeándola. Usted estaba en las manos del Dios vivo, y ahora le digo yo, un dolor de rodillas la ha hecho que usted doble rodilla. Imagínese, un dolor de rodillas ha hecho que usted doble rodilla y usted le entregue y se reconcilie con el Señor, porque el dolor es tan terrible que no puede ni pararse. Entonces le digo yo, ahora es el día en que usted se va a reconciliar con el Señor. Usted quiere reconciliarse con Él, y me dijo: sí quiero, Lorena, sí quiero. Hoy en este día el sol estaba tan resplandeciente, ayer en la tarde, y hicimos la oración. Ella se reconcilió con el Señor, ella se puso a cuentas con el Señor, le pidió perdón con lágrimas en los ojos. Eso es lo que el Señor requiere de alguien, de que tú y yo estemos conscientes de que hemos pecado delante de Dios, porque el que dice: yo no he pecado, yo no hago esto, yo no hago lo otro, hace a Dios mentiroso, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si fuera por ti y por mí, no hubiéramos alcanzado la bendición. Y dice así en el número 5, y dice: y otra vez no entrarán en mi reposo. No, en el número 4 vamos. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Yo les he dicho que la Biblia, en los escritos que se han hallado, el reposo que el Señor, del cual el Señor hablaba aquí, tenemos un Dios que Él no descansa, Él no duerme, ¿ok? Entonces Él dice que eso se tradujo, porque no había una palabra como ellos podían traducir, y por eso le pusieron reposo, pero en realidad era que Él observaba, que Él admiraba lo que Él mismo había hecho, toda la creación. Por eso se dice que Él descansó, pero en realidad no es que Él se sentó porque estaba cansado. Tenemos un Dios que no se cansa, un Dios que no se cansa de hacer el bien, que no se cansa de cuidar de ti, de tu familia, que no se cansa de bendecirte, que no se cansa de oírte, que no se cansa sí se enoja mucho, y mucho se enoja. El Señor es enojado, el Señor es molesto. ¿Pero por qué se molesta el Señor? Se molesta con aquellos que blasfeman contra Él, con aquellos que hacen lo contrario, con aquellos que maldicen su nombre. Pero si tú y yo hemos pecado delante del Señor, ahora es el momento, ahora es el día en que le podemos decir: Padre, Abba Padre, tú eres el Padre amado, tú eres el Padre, aquel que me perdona. Perdóname si he pecado inconscientemente, Señor. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Ayúdame a vivir cada día de acuerdo a tu voluntad. Mira qué hermoso. Entonces dice en el número 5, dice: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ahí entras tú y entro yo, porque tú hacías falta en aquel tiempo, yo hacía falta en aquel tiempo, no habíamos nacido, y muchos harán falta porque todavía nacerán justos delante de Dios, nacerán hombres y mujeres que ministren en la palabra del Señor. Acordémonos que la Biblia dice que todo pasará
pasará menos su palabra, y la palabra tiene que entrar a un corazón, tiene que entrar a una mente para que puedan pronunciar, para que puedan traer las buenas nuevas de salvación al mundo entero, a su época, a su edad, a su tiempo, a su milenio, a su siglo. Siempre en cada siglo hubo alguien, hubo un remanente que amó al Señor con todo su corazón. Yo no sé cuántos de ustedes me están entendiendo la palabra. Póngame ahí, por favor, si están entendiendo lo que el Señor les está hablando hoy en esta mañana. Entonces dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció, está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Qué terrible es haber entrado, haber entendido, haber visto que el Señor, por eso mucha gente, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado testimonio de gente que dice: yo tuve una revelación, yo fui llevado al infierno y ahí habían gentes importantes, gentes que predicaron el evangelio, o gentes que yo conocía, y gentes que gritaban al Señor: Señor, Señor, perdóname, ahora sí, Señor, ahora. ¿Por qué? Porque el Señor a todo el mundo le habló. No va a haber uno solo que le diga que no le hablaron de la palabra de Dios, que no se le dio a Dios. Es misericordia. Dios no va a permitir que alguien que nunca se le ha hablado la palabra de Dios se vaya sin conocerle, porque entonces ¿cómo iba a tener la oportunidad de salvación? Todo el mundo, aún nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, se les habló de la palabra de Dios. Muchos de ellos no dieron el paso de arrepentimiento, muchos de ellos no creyeron porque no quisieron, pero no fue porque no se les fue dada, porque la palabra se le es dado a todos, para que todos tengan, para que todos y nadie se pierda, y todos tengamos la misma oportunidad de arrepentimiento. Y dice, pero dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, que es hoy día. Hoy día es el día el que el Señor está determinando para ti y para mí, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis, mire, escuche bien esta palabra, que es lo que el Señor te está hablando a ti y me ha hablado a mí. Si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después o de otro día. ¿Qué quiso decir? Que para ellos Moisés fue el gran libertador. Nunca le dieron la gloria a Dios. Hasta hoy no le dan la gloria a Dios. Siempre hablan de Moisés. Siempre hablan de su padre Abraham. Siempre hablan de Isaac y Jacob. En otras palabras, a otros le dieron la gloria, no a Dios. Por eso esto entristeció el corazón de Dios, y Dios dijo: ya no va a ser por fe solamente, ya no va a ser por obra solamente, ya no va a ser solo por ser bueno, ahora por creer confiadamente, por creer con convicción. Entonces, por medio de la sangre de Cristo Jesús, era necesario que el Cordero Santo viniera a dar la sangre suya para que a nosotros nos diera la entrada triunfal al trono de la gracia. Y aquí está hablando de Josué, porque Josué fue el último que les entregó las tierras prometidas y que les recordó que lo tenían que hacer perpetuamente. Pero Josué estaba diciendo que entregaran a sus hijos la palabra, que les hablaran de las proezas que Dios había hecho en sus vidas, que nunca se les olvidaran, pero no solamente que se les enseñara, sino que amaran a Dios con todo su corazón. Por eso Josué dijo: quienes háganse a la derecha, quienes van a seguir adorando el pueblo de Dios, porque ahorita ya tenemos todo lo que Él nos entregó, pero mi casa y yo seguiremos y alabaremos a Jehová. Por eso el Señor te dice a ti hoy, a ti y a mí, en 4:16, acerquémonos pues
confiadamente. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo hoy en este momento. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que el shalom de mi Dios esté con cada uno de ustedes. Yo les pido que si estos mensajes son de bendición, si estos devocionales son de bendición, compártalos. Ay, que el Señor llene nuestro cántaro para que esté lleno de su Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga.